Y saludamos a todos nuestros hermanos que nos oyen en esta mañana, en este día domingo de culto familiar, de aquí desde el pueblo hermoso de Totana. Este pueblo se llama la ciudad alfarera. Amén. Y nosotros, hermano amado, dice la Biblia que somos barro en manos de Dios, que es el alfarero, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Que Dios nos haya traído a la ciudad alfarera, ¿verdad? Dar un aplauso a todos los que nos escuchan en esta mañana. Dios les bendiga a todos los que están aquí y también a los que nos ven y nos oyen. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Ábrete Romanos 6:14. Vamos a empezar ahí, ¿vale? Romanos 6:14. Empezamos aquí. Y te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Este versículo lo leemos y luego tú pues te vas a sentar. Amén. Ponte. Dice aquí la palabra de Dios: porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, todos juntos de nuevo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo. Ahora lo vamos a hacer para nosotros. Cuando diga enseñoreará, no se me enseñoreará de mí, vas a decir, ¿vale? Porque no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia, vas a decir, ¿ok? Porque el pecado no se enseñoreará de mí, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, y dale un fuerte aplauso al Señor si quieres darle un fuerte aplauso. Dios les bendiga. Amén. Recuerda, querido hermano, que el pecado en el libro de Romanos 5:12 dice: el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Saben de quién está hablando, verdad? De Adán. Por él entró el pecado. ¿Por qué? Porque de alguna manera fue engañado por la serpiente y comieron la fruta y desobedecieron a Dios y entró el pecado. Y la palabra de pecado, queridos hermanos, en el griego significa acción de ezar el blanco, fallar, ofensa, tomar el curso equivocado, y también significa culpa, uno de los significados, ¿vale? Porque hay otro significado que significa un paso en falso. También hay otro que significa desorden o no hacer la voluntad de Dios, ¿vale? Hay como unas 3-4 palabras de esta palabra pecado en el griego. Por ejemplo, la primera es amartía, la otra es anomía y el otro es paráptoma, ¿vale? O sea, tiene mucho significado la palabra pecado, ¿vale? Pero el que más da en acierto es ezar en el blanco, ¿vale? El blanco es Dios, ezar, ¿vale? Y también, hermano amado, eso es lo que significa pecado. Y por eso, hermano amado, el enemigo lo que intenta es que todas tus acciones no te lleven a Dios. ¿Me comprendes? Tú imagínate que eres como una flecha, ¿vale? Y tú tienes que ir disparado hacia Dios. Dios es el blanco, ¿verdad? Pero el enemigo no quiere que des en el blanco. No quiere que tus acciones o tu voluntad den en el blanco, sino vayan a otro lado. ¿Tú alguna vez has ido a una feria y has jugado ahí a tirar juguetes con la pistola? Entonces, ¿sabías que esos rifles están un poco truqueados, verdad? Un poco chuecos, porque ellos no quieren que tú ganes. Amén. Amén. Y tú nunca le das al blanco, no le das al premio. Algo así es el pecado. El enemigo no quiere que tú des en el blanco. Amén. No quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Él quiere que tú siempre vivas equivocado. Él quiere que tú vivas fallando. Él quiere que tú vivas tal vez ofendiendo o también siendo ofendido, que es igual, ¿vale? Él quiere todas esas cosas, ¿vale? Y ¿sabes qué pasa, queridos hermanos? Como te dije al principio, él dice que el pecado entró por un hombre, ¿vale? Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos hablando de Adán. Él pecó y por esa razón, como es nuestro Padre, hemos heredado esa herencia, ¿vale? Esa herencia. Pero
Y tú dices, pero pastor, ¿no se has dicho que el pecado no se puede enseñar de nosotros? Sí, es verdad. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 5:19 dice, mira, así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice, fueron constituidos por pecadores, así también dice, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Por esa razón que el pecado no se puede enseñorear de ti ni de mí. Amén. Uno, no estamos bajo la ley. ¿Ok? Tú no hagas el esfuerzo de cumplir los mandamientos, que no lo vas a poder. No puedes cumplir ni uno. Porque yo sé que cada día de alguna forma mientes o engañas, yo no lo sé. O miras mal, lo que sea, pero hay muchas formas de pecar. ¿Vale? Y no lo vas a cumplir. Por eso, hermano amado, nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Somos perdonados de nuestros pecados gratuitamente por su gracia. No es por nuestras acciones. Es gratis. Gratis el perdón de los pecados. Amén. Por esa razón, queridos hermanos, nosotros somos constituidos justos por Jesucristo. Versículo 19 dice, porque así como la desobediencia entró por un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso somos nosotros justos. ¿Vale? Así como Jesucristo nos regaló la justicia, nos limpió, nos santificó, quitó todo el pecado de nosotros, tú ahora tienes que vivir esa vida nueva en Jesucristo. Amén. Tienes que vivir, es una lucha, claro que es una lucha, porque tu cuerpo quiere hacer lo contrario, tu carne quiere hacer lo contrario, tu carne te dice peca, peca, pero el Espíritu te dice no, eso no agrada a Dios, no te beneficia a ti. ¿Me comprenden? Hay una lucha, hay una lucha. Por esa razón, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a llenarnos de la verdad de la palabra para no caer en pecado. Amén. Porque Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Por eso nuestro énfasis de nosotros de decirte, lee la palabra, pero pastor, llego cansada. Da igual, tú lee la palabra. Sea en la mañana o en la noche, lee la palabra. Todos los días lee la palabra. Así como te alimentas de tu comida y no te privas a las 2 si no hay comida, te estás quejando. O a las 10, cuando toca la hora del bocadillo en los trabajos, el jefe se pasa 10 minutos y ya estás chillando ahí que pasó 10 minutos, que no puede ser y demás cosas. Tiene que haber así, algo así que te atraiga a leer la palabra de Dios cada día. Amén. Porque la palabra de Dios, querido hermano, es lo único, lo principal que te puede alejar del pecado. ¿Me entienden? Lo único que te puede, la palabra de Dios es la única arma que te puede enseñar a dar en el blanco y no esar al blanco. Dar en el blanco. Así tus acciones van a dar en el blanco, tus frutos, todo van a dar en el blanco. Amén. Amén, queridos hermanos. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia, es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Vale? Caso contrario, el diablo lo que quiere es que tú falles, que tú hieses, que tú ofendas, que tú tomes un curso equivocado. Curso equivocado es como decisiones equivocadas. Decisiones por tu propia cuenta y no porque Dios te dijo que hagas. Amén, cosas así. ¿Vale? Y eso normalmente es cuando la carne está fuerte, hermano amado, va a ser difícil que tú andes en el Espíritu. Amén. Si la carne está fuerte, el Espíritu está débil. ¿Me comprendes? Si la carne normalmente te va a guiar a todo el desorden. ¿Vale? Por eso, querido hermano, el apóstol Pablo, mira, el apóstol Pablo, primero vamos a leer Romanos 6:6, mira lo que dice Romanos 6:6. Romanos 6:6, aquí dice, mira la palabra de Dios, mira, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado que sea destruido, ¿vale? Cuando Jesucristo fue crucificado, nosotros también estábamos en la cruz con él. Amén. Para que ese cuerpo del pecado, dice, sea destruido, ¿verdad? Romanos 6:6, fuera destruido, dice, a fin de que no sirvamos más a ¿qué? Al pecado. Amén. Tú tienes que pensar y decir, tú ya no sirves más al pecado, ¿me entiendes? Tú no puedes seguir haciendo tu vida como lo hacías antes. Si estás en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, en Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, mas vivo, dice, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Por eso, queridos hermanos, Jesucristo fue a la cruz por tus pecados. Ese día tú igual fuiste crucificado con Él. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Lo que te leí, este versículo 6:20 de Gálatas: con Cristo yo estoy crucificado. ¿Tú puedes decir eso con tus palabras? Con Cristo estoy crucificado. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Por esa razón que no podemos nosotros andar aún todavía incitado a pecar. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Amén. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros dueños de nuestra voluntad, sino Dios es dueño de nuestra voluntad. Amén. Amén, mis hermanos. También dice, mira, en Gálatas 5:24, dice, mira Gálatas 5:24, dice aquí: pero los que son de Cristo, dice, han crucificado, ¿qué? La carne. Yo no sé si tú estás crucificando tu carne, porque cada día necesitas crucificar tu carne. Porque tu carne es lo que trae a hacer desorden, desobediencia, a traer todo lo que es todo lo malo, todo el desorden. ¿Sabes? Estamos crucificados, dice, la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Vale? Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender cada día a llenarnos más de la palabra de Dios, para no caer, querido hermano, en el error del pecado, para no caer, digamos, en la mentira del enemigo, porque él, ya sabes, él quiere que tú te equivoques. Él quiere que tú, otro significado es que des un paso en falso. ¿Cuántos han dado un paso en falso alguna vez? Das un paso, creí que había un escalón, pero no había nada. Algo así sucede en el Espíritu, algo así sucede en tu vida, en tu andar con Dios. Amén. Por eso, querido hermano, tú vive la vida que Jesucristo te ha regalado. Vive la vida que Jesucristo te ha dado. Vive en verdad, en justicia, en santidad. Busca la santidad. Eres santo, santifícate más. Eres justo, busca más su justicia. Amén. Estás en la verdad, sigue andando en esa verdad. ¿Vale? No hagas lo que a ti te conviene. ¿Me comprendes? Porque, querido hermano, como te dije, mira, tarde o temprano, ahora cada día está más cerca la venida del Señor, ¿verdad? Y todos vamos a rendir cuentas. Yo no quisiera que ninguno de nosotros hayamos corrido esta carrera, o hayamos estado aquí con esta esperanza, y justamente cuando el Señor venga, te aplaces o nos. ¿Me comprenden? Amén. O sea, no podemos estar jugando a ser cristianos evangélicos. No podemos decir yo amo a Jesucristo y allá afuera hacer cosas malas, o pensar cosas malas, o planear cosas malas. No lo podemos hacer. Amén. Amén, mis hermanos. Recuerda, Jesucristo, querido hermano, Jesucristo es tu Señor, tu Salvador. Él te ha limpiado, Él te ha perdonado. Sírvele a Él de todo corazón. Haz su voluntad, busca su voluntad. Ya no te aferres a tus deseos, ya no te inclines a tu voluntad tuya. Porque tu voluntad tuya, querido hermano, no es agradable, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira lo que dice Romanos 6:12. Romanos 6:12, ya hemos leído Romanos 6:12. Por eso dice, no reine, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. ¿Qué es reinar? No gobierne. No gobierne. Porque algunos se dejan gobernar por el pecado. Como se sienten, pareciera que no, es que no puedo. No, tú puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo al Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más poderoso que cualquier pecado, que cualquier mentira, que cualquier engaño. Es más poderoso. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso no puede reinar, pues, en nuestro cuerpo el pecado. De modo de que dice de que lo obedezcáis en su concupiscencia. Concupiscencia significa deseo. Es su deseo. No puede reinar eso, queridos hermanos. Por eso, para que eso no reine, tú tienes que llenarte de la verdad. Tú tienes que enamorarte de Dios. Tú tienes que arraigarte al Señor en la iglesia, cimentarte, agarrarte y que nadie te mueva de aquí. Amén. Amén, mis hermanos, porque esa es la única
forma de que tú, querido hermano, querida hermana, vas a poder conseguirlo. Amén. Te dije, uno de los significados de pecado es fallar, ¿verdad? También te dije tomar el curso equivocado. También la culpa. Algunas personas viven con la culpabilidad, no se perdonan a sí mismos, también es pecado. ¿Saben, queridos hermanos? Si tú, mira, antes has cometido pecados, sí, es verdad, hasta yo, y has pedido perdón a Dios, está borrado. Tú no puedes vivir con la culpabilidad de decir, oh no, lo que hice antes, oh creo que por culpa de eso yo no puedo ser la persona que debo ser, yo no puedo ser feliz porque aún tengo toda esa en mi mente, porque tú todavía no has querido soltar todas esas cosas. ¿Me comprendes? Tú tienes que soltar todas esas cosas. Todo lo que has hecho atrás se tiene que quedar en atrás. La palabra dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Hay cosas que no valen la pena traer a la memoria, ¿vale? Yo normalmente cuando el enemigo me recuerda a mi pasado, queridos hermanos, yo digo, wow, qué malo he pasado. No, yo ¿sabes qué digo? ¿Sabes qué le digo? Señor, te doy gracias porque, wow, yo sé de dónde me has sacado, Señor. Te doy todas las gracias. Y ese dardo que me lanza el enemigo ya no le funciona. Porque antes tal vez decía, wow, madre mía, qué vergüenza lo que hice. Sí es una vergüenza, pero en Cristo ya estoy perdonado, ¿verdad? Y si el enemigo me viene a recordar, yo le digo, hombre, me ha recordado para darle gloria a Dios, porque sé de dónde Él me ha sacado, sé de cómo me ha limpiado. ¿Me comprenden? Amén. Y por eso, queridos hermanos, no podemos dejar que el pecado reine en nosotros. No podemos dejar que la culpabilidad reine en tu vida. Si Jesucristo te hizo libre, dice la Biblia que eres verdaderamente libre. Somos libres. Somos libres. Y en esa libertad tenemos que vivir nosotros. En la libertad con que Cristo nos hizo libres, queridos hermanos. Amén. Amén. Por eso es muy importante Romanos 8:4-2. Mira lo que dice Romanos 8:4-2. Vamos a leer 8:4, sí, mira, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vale? Nosotros no andamos conforme a la carne. Andar conforme a la carne, ¿sabes qué es? Es conforme a tu voluntad, a tus deseos, a lo que tú piensas y no a lo que te dice Dios en la palabra. Porque hay personas que dicen, no, mejor yo creo que debíamos hacer así. No, yo creo que mejor el culto o la alabanza o las hermanas o lo sugieres. Tú ocúpate de tu vida con Dios, de tu relación con Dios. Si está bien, si estás obedeciendo, si estás haciendo su voluntad, ¿verdad? Porque de lo demás ya se encarga el Espíritu Santo. Él es el que trae orden, Dios es el que quita, el que pone. Y Dios es un Dios paciente. Él es muy paciente para con nosotros, ¿sí o no? Es tardo para la ira, es grande en misericordia. Él por un tiempo te permite hacer cosas, pero no por todo el tiempo. Hay un alto, hay un límite que dice hasta aquí has llegado, de aquí no pasas. Amén. Amén. Por eso, queridos hermanos, es muy importante esto, para que la justicia se cumpliese en vosotros. Dice que no andamos en conforme a la carne, sino nosotros andamos conforme al Espíritu. Tú no andes conforme a lo que tú crees. Por eso tú lees la Biblia para conocer la voluntad de Dios en tu vida. Lee la Biblia para conocer la voluntad de Dios en tu familia. ¿Me comprenden, queridos hermanos? Lee la Biblia. Lee la Biblia cada día. Lee, aliméntate. Que el enemigo ya no te engañe más. Que el enemigo ya no te haga cometer los errores que tal vez estabas cometiendo. Que no te engañe. ¿Me comprendes? Y para eso tú tienes que ponerte fuerte y decir, no, yo ya no puedo vivir de esta manera. Yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo. Yo no puedo pisotear la sangre que el Señor ha derramado, porque cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice, estamos pisoteando su sangre. Estamos menospreciando su palabra. ¿Sabes? Y por esa razón, queridos hermanos, en la palabra nos enseña que hay muchas personas que no quieren venir a la iglesia porque ven la conducta de los cristianos, que entre comillas que decimos que somos cristianos, que no es la apropiada, y en vez de ganar almas lo que hacemos es espantarlos. ¿Por qué? Porque aún andamos en nuestra carne, en nuestro deseo, aún siendo egoístas,
o siendo peleones en los trabajos o donde sea. Y la gente te ve y dice, y tú vas a la iglesia. Y cuando tú le invitas a la iglesia, dentro de ellos dicen, algún día tal vez, o tal vez nunca vaya, porque viéndote cómo actúas tú, yo me debo volver igual que tú. ¿Me comprendes? Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a dejar de hacer nuestra voluntad. Amén. Dejar de hacer lo que tú crees que está bien. No, tú busca hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, queridos hermanos. Amén. Amén. Ahí dice, mira lo que dice ahí cerquita, Romanos 8:13. Romanos 8:13, aquí dice la palabra de Dios. Mira, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Si vives conforme a tu deseo, vas a morir. Amén. ¿Vale? Si vives conforme a tu voluntad, vas a morir espiritualmente. Vas a morir. Porque es una de dos: obedeces a Dios o obedeces a ti mismo. Si obedeces a Dios, tú vas a vivir. Si obedeces al Espíritu Santo, tú vas a vivir. Vas a ser guiado por Él. Vas a ser direccionado por Él. Vas a ser fortalecido por Él. Pero si tú te crees más sabio que Dios y el Espíritu Santo, pues lamentablemente para eso también hay un lugar que dice que vas a morir. Por eso dice, porque si vivís conforme a la carne, que dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Por eso, querida iglesia, tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Qué dice el libro de Romanos, donde dice, o Gálatas, donde dice manifiestas son las obras de la carne? ¿Verdad? Gálatas, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Mira qué cosas tienes que hacer morir. Ponme por favor ese versículo de Gálatas 5:19 de Gálatas. Ponme por favor, querida hermana. Mira, manifiestas son las obras de la carne. Mira lo que tienes que hacer morir. Lo que hemos leído el versículo antes, ¿verdad? Tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Léelo fuerte, no tengas vergüenza. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, peleas, celos, renegarse, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí te puedes ponerte en una hoja en tu casa y decir, todo esto no lo tengo que hacer. Para que cada día te acuerdes. Todo esto es lo que no tengo que hacer. Todo esto es lo que la carne manifiesta. Amén. Todo esto me va a llevar a la muerte. Amén. Y tú lo vas a conseguir, porque, hermano amado, si esta palabra no se hace verdad en tu vida, no la vas a poder cumplir. Tiene que hacerse verdad en tu vida. Y a veces, bueno, no sé si te acuerdas en el colegio, cosas importantes como el abecedario o las vocales cuando eras pequeñito. Te lo enseñaban en el libro, pero te lo ponían también en las paredes. ¿Sí o no? En las paredes. A, E, I, O, U. Y cuando la profe entraba decía, Juan, aquella vocal, ¿qué es? La E. Para que no se olvide. Y cada vez que entraba ese niño, miraba y sabía lo que significaba eso. Es muy importante a veces nosotros igual de vez en cuando ponernos ahí un buen anuncio en casa y decir cosas que no debo hacer en mi vida, cosas que debo cambiar. ¿Me comprenden? Amén. Y eso es muy importante, queridos hermanos, porque nosotros no podemos, como dice, ¿verdad? Aquí lo que hemos leído, Romanos 8:13, tenemos que hacer que muera todas esas obras de la carne. Tienes que dejar que muera. Amén. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te ayude a hacer morir las obras de la carne. ¿Me comprenden? Amén. Porque solo tú tal vez no lo consigas, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a conseguir. ¿Por qué te digo esto? Yo también alguna vez he estado en borracheras.
Yo también alguna vez, tal vez he estado en adulterios y muchas cosas. ¿Me comprenden? No somos santos. Porque yo a los 27 años he conocido al Señor. Después, antes de los 27 años, Dios sabe mi vida. ¿Me comprenden? ¿Vale? Por eso, queridos hermanos, con la ayuda de Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, todo se puede. ¿Qué dice la Biblia? No es con ejército, no es con tu fuerza, sino es con su Espíritu. Si es con su Espíritu, entonces empieza a decir: Espíritu Santo, ayúdame a matar a esta obra de mi carne. Yo no quiero vivir como ahora estoy viviendo. Yo no quiero proceder como ahora estoy procediendo, sino yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú hagas morir toda obra en mi carne, porque si eso muere, vas a tener verdadera vida. Verdadera vida. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y eso es muy importante. Amén, queridos hermanos. Por eso dice, ¿verdad? Así como el pecado entró por un hombre, también por uno somos constituidos justos. Amén. Así como la desobediencia entró por un hombre, por uno fuimos constituidos, por uno entró la desobediencia, por él fuimos muchos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mira, sabes, cuando estaba leyendo estos versículos, mira, el Señor me hablaba un poquito de mi familia, ¿vale? Un padre, según la Biblia, es un sacerdote en casa. Una madre también, ¿vale? Y tú sabes, si el padre es un desorden, la familia es un desorden. Si el padre cae en desgracia, afecta a todos la desgracia. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Verdad? Por eso yo a veces digo, mira, nosotros somos ese Adán. Y por desobediencia muchas veces nuestra familia es afectada. Por no querer andar en la verdad de Dios, nuestros hijos son afectados. Nuestro matrimonio es afectado. Por la desobediencia de uno, los demás también son contaminados. Pero si nosotros nos agarramos de Jesucristo, nos llenamos de Jesucristo, por la obediencia de ti también, los demás van a ser afectados para las buenas cosas. Por eso dice en la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto al matrimonio, si la esposa tiene un esposo inconverso, pero la esposa es santa, por la santidad de la esposa, el esposo es santificado por uno. O si tiene el esposo una esposa inconversa y el esposo es santo, por la santidad de ese esposo es la mujer santificada y sus hijos son santificados. ¿Es así o no? O sea, tu vida en Dios influye mucho en tu familia, en tus hijos, en tu casa, en tu descendencia. Tú lo haces mal, también ellos lo van a pagar mal. ¿Me comprenden, hermanos? Amén. Y eso yo estaba al preparar esto, el Señor me hablaba a mi corazón de mi familia. Mi padre nunca ha sido un hombre cristiano que ha buscado a Dios, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, era un hombre egoísta y es más, era muy altivo. Tal vez mi padre se creía mucha cosa, trataba mal a todos, ¿sabes? Y por culpa de ello, queridos hermanos, todos nosotros igual éramos afectados de alguna forma, ¿sabes? Pero hermano amado, pero no puede ser así ya en nuestras vidas, porque ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Cristo reina en nosotros. Y tenemos que hacer la voluntad del Señor para que nuestra familia igual sea temerosa en Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor, querido hermano. Amén, y eso es muy importante, muy importante. Te dije que para no entrar en pecado, llenarnos de la verdad, llenarnos de la palabra de Dios, hacer nuestra voluntad. También, querido hermano, mira lo que dice en el versículo de Tito 2:11. Mira, Tito 2:11 dice: la gracia de Dios, dice, fue manifestada para salvación a todos los hombres, ¿vale? La gracia, hermano amado, fue manifestada a todos los hombres, ¿vale? Para salvación a todos. El acceso a la gracia es gratis. La puerta está abierta hasta que el Señor venga. Está todavía abierta esa puerta de la gracia. Cuando el Señor venga, ahí se acabó, ya no hay más gracia. Ahí ya todo es a presentarse delante de Él. ¿Sí o no?
¿verdad? ¿Vale? ¿Por qué te digo esto? Mira, nosotros no podemos ignorar esa riqueza de su gracia, ¿sabes? No podemos ignorar la paciencia o la longanimidad del Señor, porque si tú ignoras la gracia de Dios, tú no vas a poder arrepentirte de tus culpas o de tus faltas. ¿Por qué te digo esto? Romanos 2:4, la palabra dice, mira, Romanos 2:4, sí. O menospreciáis, dice, las riquezas de su benignidad, en el hebreo es Gesed, que significa gracia. Dice, o menospreciáis la riqueza de su gracia, paciencia y longanimidad, ignorando que su gracia te guía, ¿a dónde? ¿A qué? Al arrepentimiento. Tú necesitas la gracia de Jesucristo para tú ser guiado al arrepentimiento. Por eso el Señor, el Tito 2:11 ha dicho, la gracia está abierta. Acérquense, arrepiéntanse y reciben ese perdón. Amén. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y esa gracia es lo que te va a enseñar a vivir como Dios quiere que tú vivas. Versículo 12 dice, la gracia, dice, nos enseña, dice el versículo 12, siguiente versículo, nos enseña, dice, que renunciemos, que la impiedad, todo lo malo. La gracia te enseña a renunciar la impiedad, no tu sabiduría, la gracia, los deseos mundanos, y te enseña, dice, a vivir en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Amén. Por eso tú y yo necesitamos la gracia, queridos hermanos. Necesitamos la gracia para poder conseguirlo, lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, para poder andar en una buena vida, para ser sobrios, para ser justos, para ser piadosos. Necesitamos la gracia de Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Y por eso en tu oración también dile, Señor, dame más de tu gracia cada día, Señor, para hacer lo correcto. Y si fallo, que tu gracia también me lleve al arrepentimiento, a pedirte perdón. Porque cuando tú pides perdón, Dios te perdona. ¿Lo sabías eso o no? Dios te perdona. Dios te perdona. ¿Sabes? El otro día estaba escuchando a un hombre que decía, no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Es lo que más importa. ¿Vale? Si te caes 10 veces, pues tienes que levantarte 10 veces también. No puedes quedarte tirado. No puedes soltarte del Señor. Tú agárrate del Señor. Pídele más su gracia, queridos hermanos. Amén. Amén. Y eso es muy importante que lo hagamos, queridos hermanos. ¿Vale? Y mira lo que dice aquí en la palabra del Señor. Hemos leído Romanos 6:14, ¿verdad? Por eso dice, el pecado no se puede enseñorear de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Vale? Estamos bajo la gracia. Y siguiente versículo dice, mira, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Algunos dicen, o sea, pastor, no estoy bajo la ley, o sea, ¿tengo carta libre para pecar? No, no tenemos carta libre para pecar. Porque si vivimos bajo la gracia no te va a dejar que tú hagas cosas malas. Porque la gracia es lo que te lleva al arrepentimiento. La gracia es lo que te enseña a vivir de una forma piadosa, sobria, justamente. La gracia te enseña. La gracia va a hacer que tú no des pasos en falsos. La gracia va a hacer que tú no falles, lo que significa pecado, ¿sí o no? La gracia va a hacer de que tú no tomes un rumbo equivocado, una decisión equivocada. Todo eso lo va a hacer la gracia. Amén. Lo va a hacer la gracia. Por eso, queridos hermanos, estamos en el tiempo de esa gracia. Y tú no la rechaces, como te he leído el versículo de Romanos 2:4. No menosprecies la riqueza de su gracia. No menosprecies. No digas que esto no funciona. No menosprecies, sino tú agárrate de la gracia. Dile, Señor, yo quiero más gracia para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Y Dios lo va a hacer. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, querido hermano y hermana. Amén. Muy bien, eso es muy importante. Mira lo que dice Romanos. Hemos leído 6:15, ¿verdad? De ninguna manera dice que debemos pecar, ¿vale? Porque estamos bajo la gracia. Vamos a seguir leyendo 16. Vamos a leer por lo menos casi hasta el 19, ¿vale? No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle,
¿sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿Vale? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si tú, hermano, estás tal vez cometiendo cosas faltas y no estás intentando cambiar, eso se te va a enseñorear. Se te va a enseñorear, porque aquí dice, te vas a hacer esclavo de eso, de ese engaño. Te vas a ser esclavo. Por eso nosotros tenemos que obedecer, hermano amado, vivir en obediencia para tener esa justicia. Amén. Amén. Siguiente versículo. Porque gracias a Dios dice que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Erais. ¿Eso qué significa? En otro tiempo. Antes, hace años atrás. Y es verdad, éramos esclavos al pecado. Estábamos amarrados, atados, y el único que podía liberarte era Jesucristo. Era su verdad, el único, ¿sí o no? ¿Verdad? O alguien se ha liberado. No, yo soy solito, me he liberado del pecado. No. El Señor es el que nos ha liberado del pecado. Él ha roto esa cadena, Él ha roto ese engaño en nuestras vidas, en nuestra mente, ¿verdad? Él ha roto todo eso. Por eso dice aquí, pero la gracia de Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Siguiente versículo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de justicia. Servimos a lo justo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, buscad, dice, si no me equivoco, todo lo que es justo, lo que es digno de alabanza. En esto pensad, dice, ¿sí o no? Piensa en esto. ¿Vale? Amén. Hablo, dice, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros, está hablando de tu cuerpo, así como prestasteis tu cuerpo al pecado, al desorden, a cualquier cosa, sea mentira, lo que sea, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presenta tu cuerpo, dice, para santificación. Presenta tu cuerpo, dice, ¿para qué? Para servir a la justicia. Tú tienes que vivir, hermano amado, en esa justicia. Tú tienes que andar en esa justicia. Amén. Y todo eso implica, hermano amado, tu forma de vivir, tu conducta, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, con tus amigos. ¿Me comprenden? Tú tienes que mostrar eso, es que tú ya no eres esa persona que eras hace 10 o 5 años atrás. Ya no puedes servir a ese engaño, ya no puedes comportarte como lo hacías, ya no puedes obrar como lo hacías, sino tú tienes que ser las cosas justas. Todo tu ser tiene que servir a la justicia. Amén. Porque si lo haces, tú vas a glorificar en tu vida al Señor. Y el mundo va a decir, wow, es verdad. Ella es un verdadero cristiano. Él ha sido realmente convertido. Él ha sido cambiado por el Señor. Amén. Y el mundo va a dar gracias por ti. Amén. Luego dice más adelante, versículo 19, ¿hay más o se acabó? ¿Vale? Porque cuando erais esclavos del pecado, dice, erais libres de la justicia. ¿Vale? Aquí se me lo vuelca. Siguiente versículo, ya vamos terminando, ¿vale? ¿Vale? Libre de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis? ¿O no te avergüenzas de tu pasado? ¿Verdad? Muchas veces sí. Eso es una vergüenza, porque el fin de ellas, ¿qué era? Muerte. Era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. No dice tendrán, tenemos la vida eterna. Ya estamos viviendo la vida eterna. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así es que, querido hermano, recuerda Romanos 6:14. Vamos a terminar con esto. Porque el pecado no se puede enseñorear más de ti. Amén. Ya no tú vives bajo la carne ni bajo la ley. Tú vives bajo la gracia. Tú vives y tienes que andar en el Espíritu.
Amén, mis hermanos. ¿Vale? No es tan complicado. Obedece ahora lo que hoy has escuchado. Deja tu deseo a un lado, aunque te cueste. Porque a veces somos como los niños caprichosos. No, quiero esto, quiero esto. Tú suelta todas esas cosas. Amén. ¿Vale? Suelta. Si estabas tal vez luchando entre sigo a Dios o no sigo a Dios, tu carne te va a decir no sigas. Pero el Espíritu te va a decir tú sigue, sé perseverante hasta el final, porque los que perseveran hasta el final serán salvos, dice la palabra. ¿Sí o no? Los que perseveran al final. No te desvíes, no tomes tus decisiones, no hagas lo que tú quieras. Amén. No hagas lo que tú quieras. Busca la voluntad de Dios. Sé fiel a tu casa donde Dios te ha puesto. Sé fiel a tus pastores, a los líderes, a los hermanos. Sé fiel. Eso es la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Amén. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué te digo esto? Mira, yo cuando estaba orando, no sentí esto. Y esto, vale. Vamos a dar un fuerte aplauso a los que están amén. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Amén.